Doy gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me da de que a través de este medio bendecir y hablar con tantos amigos y conocidos, hermanos en Cristo, algunos consiervos, por este tiempo que tenemos de reflexión, y quiero compartir sobre un tema muy importante, un tema que a todas luces es muy trascendente. Quiero hablar de la fe. Y en esta oportunidad, este tema involucra a todo tipo de creencias, porque la fe básicamente se manifiesta a través de lo que hacemos todos los días. A través de nuestras obras nosotros manifestamos la fe, en qué creemos y en quién creemos. Y en el libro de Hebreos, justamente, en el capítulo 11, siempre es nuestra respuesta primaria. Decir, bueno, vamos a ver qué es la fe. Y decimos todos de memoria ya a veces. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero básicamente después sigue hablando. Y sigue hablando de hombres y mujeres que a través de los años ofrecieron sus vidas entregadas a lo que creían, a ese Dios todopoderoso. Y en Él creían, hicieron cosas extraordinarias. Por eso le llaman al libro de Hebreos, el capítulo 11, es los héroes de la fe. Básicamente porque hay un montón de hombres y mujeres que estaban dispuestos a aún dar su vida y hacer muchas otras cosas que de alguna forma nosotros ni nos imaginamos. Y muchas veces nosotros pensamos de que estamos flojos de fe y Señor, como decimos en la iglesia, aumenta nuestra fe porque estamos medio pobres de fe. Yo quiero hablar con ustedes y leer el libro de los libros, el libro que produce fe en nosotros, en el capítulo número 11, como les había dicho, en un versículo muy importante. A partir del versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham, para nosotros, es denominado el padre de la fe. Es considerado el padre de la fe. Y pensamos, ¿por qué será? Uno de los motivos está en este mismo hecho, en este mismo acontecimiento. En el libro de Génesis está relatado este hecho. Yo quiero compartir con ustedes. Y gracias a Dios tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de, en breve, relatar cuál fue lo que le propuso el nombre de Abraham como padre de la fe. Miren lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermosa historia. Y todos decimos, qué linda historia, porque tiene verdaderamente un final muy feliz. Verdaderamente es el final como en una película. Te digo, mi querido amigo, ese no es el final de la película. Ese no es el final de la historia. El final de la historia es totalmente otro. Otro en donde realmente hay sangre. Y realmente también hay sangre inocente. Una sangre que era la sangre del Hijo. Pero esta sangre era el Hijo de Dios. Quiero ir también en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, en el versículo 16, hay un versículo que es el centro de la palabra de Dios. Es el centro mismo del Evangelio. En él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Mire la similitud, porque Abraham amaba a su único hijo y él estuvo dispuesto a sacrificarlo para complacer a Dios, para ofrecérselo a Dios, porque Dios se lo había pedido. En este caso, el final de la historia está en que cuando Juan estuvo viéndole a Jesús que venía al Jordán para ser bautizado, él dijo en el capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente Él es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios se ha provisto por ti y por mí, para que en Él nuestros pecados sean limpiados, para que en Él nuestra vida se pueda salvar. Él tomó nuestro lugar, el Cordero de Dios tomó nuestro lugar. Él se sacrificó por nosotros. Esta historia termina en el Gólgota, termina allí, cuando conmemoramos la Pascua, cuando conmemoramos la muerte, el padecimiento, la crucifixión de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo como expiación, como ofrenda agradable a Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, hay una sola condición para creer de esa manera.
Hay una sola condición para ser hijos de Abraham en cuanto a la fe. Tenemos que creer de la misma manera. Le tenemos que creer a Dios de la misma manera. Tenemos que dar nuestra vida a Él. Primeramente reconociendo nuestros pecados. Reconociendo que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor. Y que nuestros pecados nos separan de Dios. Hasta que el Espíritu Santo a través de esta palabra no nos convence de nuestro pecado y nosotros no estemos dispuestos a arrepentirnos de cada una de nuestras malas obras, Dios nos puede obrar. Pero en ese obrar milagroso que se produce cuando la palabra de Dios convence a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu, de que somos pecadores, en ese momento nuestro arrepentimiento es valedero para con Dios. Nosotros a través de nuestro arrepentimiento, a través de decir nuestro pesar por los pecados que hemos cometido, cuando le pedimos, perdóname Padre, porque he hecho mal, porque te he ofendido, porque te he despreciado, porque te he rechazado. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y nos arrepentimos, Dios hace una obra. Desde ese momento se derrama la sangre de Cristo y en vez de morir nosotros, Cristo padece por nuestros pecados. Y ese sacrificio que Él hizo y esa sangre que Él derramó te limpia, amigo, de todo pecado. A través del perdón de Dios, nosotros obtenemos la garantía de que nacemos a una vida nueva. Y Él, eso es lo que busca de nosotros. Yo quise compartir esto porque es la fe la que nos va a depositar allí en el mismo cielo que Dios ha preparado para todos los que esperan en Dios. Para aquellos que dicen, no solamente de boca, de la boca para afuera, yo creo en Dios. La Biblia habla de eso, de que aún los demonios creen en Dios. Y por supuesto que tiemblan. Pero cada acto de fe que nosotros podamos hacer es bien vista por Dios. Porque nuestra fe se demuestra a través del tipo de vida que nosotros llevamos. Y sabe que a veces hablamos de tanta fe y decimos que creemos en Dios y recitamos el Salmo 23 de memoria. El Salmo 23 es mi predilecto, porque yo no encuentro casi en ningún otro salmo. Muchos otros hablan de fe, pero en esta expresión, Jehová, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Dígame si no hay fe ahí. Y aunque me pase algo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, bueno, yo no voy a temer, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es eso lo que quiere ver Dios cuando a veces atravesamos una prueba, una enfermedad, una pérdida de un ser querido. ¿Qué va a pasar? No sé. Cuando decimos, me falta esto, el Señor va a proveer. Si esa es tu fe, si Jehová, si el Señor es el Jireh, porque básicamente la traducción de ese acto de entrega de Abraham fue considerado por los teólogos como el nombre de Dios, el Jehová Jireh. Y en esa expresión está mucho de nuestra historia también. Dios ha querido que Abraham sea el padre de nuestra fe. ¿Es el padre de tu fe? ¿Crees en un Dios así? ¿Crees en un Dios que va a levantarnos de los muertos cuando nosotros muramos? ¿Que nos va a llevar al cielo cuando nosotros terminemos de esta vida? ¿Que va a venir a buscar a sus hijos? ¿Esa es tu fe? Bueno, vívela diariamente. ¿Sabe qué? Hay una parte que siempre me gustó. Y es decir, probar a la gente que realmente dice que cree en Dios. ¿Saben qué? Dios conoce a sus ovejas. Dios nos conoce.
si somos suyas o no, o si es de labios nomás. Y dice que cuando Él habla, cuando el pastor llama a sus ovejas y las llama, ellas conocen su voz y le responden. Y son obedientes a la palabra del pastor, a la palabra. Las ovejas oyen su voz y vienen a Él y le obedecen. ¿Tú obedeces a la palabra de Dios? ¿Tú la lees diariamente? Yo te animo, amigo, amiga, que tú abras tu corazón y en esta oración que yo quiero hacer le digas sinceramente: Jesús, entra en mi vida, recíbeme como tu hijo, recíbeme como alguien que ha confesado sus pecados, como alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Yo me arrepiento de mis pecados para que tú me limpies y me hagas una nueva criatura. Ora con fe, cree en esa oración. Dios te escucha, siempre está escuchándote. Y de esa misma manera comienza a vivir una vida llena de fe, con acciones que agraden a Dios. Cuando fue Abraham a entregar a su hijo, él fue a adorarle a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, estás adorando a Dios. Que Dios te bendiga muy ricamente, amigo mío.